Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje de abril 12 de 2020. Hoy vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús y nos vamos a unir con todas las iglesias quienes hoy también van a celebrar con nosotros. Sé que no es igual que estar en la iglesia, pero lo que sí sé que nunca cambia y que siempre es igual es la palabra de nuestro Señor. Así que ¿por qué no entramos al texto de hoy? Vamos a leer del libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 2 de los versículos 1 al 10. Así que, ¿por qué no leamos juntos? Efesios 2, 1 al 10 dice así. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos. Señor, te damos gracias por ese día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, hoy para poder celebrar tu resurrección, Señor, todos juntos como tu pueblo, Señor, como tu cuerpo. Aún están en nuestras casas, Señor, que nos puedes darnos un espíritu de unidad, Señor, un deseo de querer alabarte, Señor, y adorarte a través de tu palabra, Señor. Y darte gracias, porque tú, Dios, interveniste en tu creación, Señor. Tú nos diste la vida, Señor. Tú nos sacaste de la oscuridad, Señor. Y te damos gracias por esas verdades, Señor. Gracias por tu vida, Señor, por tu muerte, por tu resurrección y por tu ascensión, Señor, dándonos la esperanza de poder verte una vez más en el cielo. Así que, Señor, oro que nos puedes ayudarnos a seguir adelante en lo que estamos haciendo en nuestras vidas, Señor, ahorita, y en cómo nosotros estamos trabajando como congregación y como iglesia, y que hoy puede ser un día para ti, Señor. Así que te alabamos y te adoramos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Cada año en abril nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es un tiempo para poder celebrar la verdad que Él ha resucitado. Él está vivo. Eso fue un evento monumental, un evento que cambió el transcurso de la historia de la humanidad. En sí, este evento es el que nos dio la esperanza, es lo que nos dio una promesa de reconciliación con nuestro Creador. En sí, la humanidad por siempre iba a ser condenada a la oscuridad. La humanidad siempre iba a ser condenado a lo que nosotros conocemos es la muerte, pero Jesús nos liberó de esa condenación. Lo hizo por amor, lo hizo para demostrar su justicia, para demostrar su gracia y su misericordia. Él no lo tenía que hacer. Jesús tuvo todo el derecho de castigarnos por nuestros fracasos, mas Él tomó el castigo. Hace una semana nos encontramos con Jesús en su camino hacia Jerusalén, en su entrada hacia Jerusalén con sus discípulos, y con multitudes y multitudes de personas que estaban cantando y alabando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus emociones estaban elevadas. Este hombre que andaba sanando a enfermos, que andaba levantando a los muertos, que andaba echando a demonios, predicando sobre la venida del reino de Dios. Ciertamente esas personas estaban pensando que este hombre iba a ser el hombre quien iba a derrotar y quien iba a librar su pueblo del control del imperio romano.
en sus mentes, la imagen del Mesías, el que iba a salvar a su pueblo, iba a ser el que iba a destruir el imperio. En sus mentes, tal vez ellos pensaron que Jesús iba a ser un gran vencedor, que le iba a sacar de esa condenación que el imperio estaba imponiendo encima de ellos. Pero sabemos que eso no fue el propósito de la salvación que Jesús estaba trayendo. Él no vino a vencer un poder pequeño y temporal como el imperio romano. Él vino a triunfar sobre algo que no solamente estaba afectando a su pueblo, a este pueblo judío, pero él vino a poder triunfar sobre algo que afectaba a todo el mundo. Él vino a salvarnos de la condición en cual nosotros estuvimos. Considera, cuando uno piensa sobre Jesús o lo que ha escuchado sobre Jesús, saben que Jesús es el que nos salvó. Van a decir, sí, Jesús salva, pero luego uno puede preguntar, bueno, ¿de qué nos salvó? Para ser salvo, uno tiene que estar en una condición en donde tiene que ser salvo, necesita ser salvo. Así que, ¿en cuál condición estamos que necesitamos un Salvador? Recordamos el libro de Romanos, y Pablo escribe en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La realidad es que tenemos reservado para nosotros la ira de Dios. Por nuestras vidas y mentes hemos sido injustos contra su ley e injustos contra su piedad. El estado de la humanidad lo vimos en los próximos versículos, en Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El error de la humanidad fue que aun conociendo a Dios, ellos negaron su autoridad. Ellos negaron su grandeza, su deidad y su divinidad. Y en vez de buscar esas cosas, ellos buscaron sus propias ideas y sus propios deseos. El humano en sí decidió perseguir todo lo que es injusto y todo lo que es contrario a la piedad de Dios, en cual se quedó en ignorancia. Se quedó en viviendo una mentira. La humanidad construyó su propia ley y en sí esa ley para ellos le justificaba. Pero eso fue simplemente una mentira en que ellos vivieron. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El error de la humanidad, de nosotros en sí, fue que vivimos vidas en rebeldía total contra nuestro Creador, quien nos dio la vida. Vimos la evidencia de su existencia en la tierra, en el sol, en la luna, en su creación, e igual rechazamos su autoridad sobre nuestras vidas.
La palabra nos dice que debajo de Adán todos somos hijos de desobediencia, todos somos herederos de la ira de Dios. ¿Cuál esperanza podríamos tener en acercarnos al quien es todo justo si nosotros somos todo injusto? ¿Podríamos acercarnos? Nuestra existencia y nuestra rebeldía solo merece una conclusión, y esa conclusión es la muerte. Nadie puede decir que son justos delante de Dios. Todos hemos fallado. En sí, para hacerlo un poco más simple para entender, todos somos pecadores. Todos. Y todos como pecadores somos dignos de solo una cosa: la muerte. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos 9 al 18? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Podemos decir que conocemos el temor de Dios? Bueno, te puedo decir que los judíos no lo conocían. ¿Recuerdan esas multitudes que estaban alabando a Jesús en su entrada hacia Jerusalén? Esas mismas personas 5 días después estaban gritando que sea crucificado. ¿Dónde estaba su convicción? ¿Dónde está su temor de que este hombre por cual ellos estaban matando es Dios hecho hombre? Por cierto, ellos se pensaron justos en su acción. No tuvieron bases espirituales, no entendían qué era vivir por Dios. Solo entendían cómo actuar en sus propios intereses. La ley que Jesús predicaba, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de regresar a Jehová porque el reino se acercaba, fue uno que ellos escucharon y lo amaron para poder escuchar, pero ellos no lo aplicaron a sus vidas. Ellos fueron indiferentes a la verdad que ellos escucharon. No se dieron cuenta que la ley fue puesto no para salvarlos, pero para poder revelar que el mundo es incapaz de seguir la ley. No se dieron cuenta de su condición como pecadores. No se dieron cuenta de su naturaleza que estaba en contra de Dios. Ellos fueron egoístas con sus mentes, almas, corazones y sus fuerzas. Esta condición en cual los judíos estaban es la condición en cual tú y yo estuvimos. Porque tú y yo somos incapaces de seguir la ley que Dios estableció. Porque nosotros no somos justos. Nuestra naturaleza es injusto. No llegamos cerca a poder llamarnos santo. Y por esto somos eternamente condenados a la muerte. Si fuese así, bueno, ¿cómo podríamos evitar la muerte? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar esta conclusión? Bueno, la realidad es que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder evitar la muerte. No hay. En sí, podremos considerarnos muertos delante de Dios. Podemos considerarnos muertos. ¿Qué nos dice el pasaje de hoy? En Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo comienza este texto avisándonos que la vida fue entregada a nosotros. Es decir, que no fue algo que ganamos, no fue algo que trabajamos para ganar, fue algo que recibimos. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Porque nosotros fuimos muertos en nuestros pecados, es lo que dice la palabra. Nosotros seguimos el corriente de este mundo, seguimos la cultura. Nosotros nos dejamos ser llevados por las tentaciones de Satanás. Nuestra destinación en sí y nuestra herencia fue la ira de Dios. Eso fue lo que Dios vio en nosotros. Él vio muertos recipientes de su ira eterna contra todo lo que es injusto y todo lo que es rebelde contra su autoridad. ¿Qué es lo que Él vio en nosotros? Él vio muertos recipientes, personas quien solamente merecía la muerte eterna. La destinación del humano iba a ser eterno sufrimiento por sus acciones contra el Creador del universo. Así que Pablo continúa con dos más palabras en Efesios 2:4, y él dice, pero Dios. Si hay dos palabras que pueden describir qué tan hermoso es el Evangelio de Jesús, son estas dos palabras, pero Dios. Estas dos palabras nos demuestran que tenemos un Dios vivo. Nos demuestra que tenemos un Dios quien interviene en su creación. Y un Dios que en su poder tiene la capacidad de cambiar la realidad. Efesios 2:4-6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios, por su amor, nos podemos considerarnos vivos. Fue en la cruz donde Él enfrentó la muerte que tú y yo merecíamos. En esa cruz Él llevó no solamente nuestros pecados, Él también llevó con Él nuestras muertes. Por su gracia, Él murió por nuestros pecados y por su gracia, Él resucitó regalándonos la vida. Y en eso, la oportunidad para estar sentados en los lugares celestiales con Él. Por Cristo, por la intervención de Dios, los muertos pueden llegar a ser vivos. Por su gracia, hermano, hermana, tenemos la vida verdadera. Y la palabra nos dice en Romanos 6:3-5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El dador de la vida es y solo es Cristo. Es por su resurrección que hemos recibido la vida. Nosotros fuimos bautizados en su muerte, pero en su resurrección hemos recibido la vida eterna. En sí, Él es la razón de por qué nosotros estamos aquí celebrando su resurrección. Porque si no fuese por su acción de amor y por su sacrificio, nosotros no tendríamos esa esperanza de poder estar con Él en los lugares celestiales. Efesios 2:6-7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En ser resucitado con Él, hemos recibido el privilegio de poder vivir con Él y de ver su gracia y su bondad en todo lo que Él hace por nosotros. Así que, una vez más, ¿somos merecedores de esta salvación? No, no lo somos. ¿Somos capaces de ganar esta salvación? Tampoco. La salvación es algo que solo Jesús puede dar. Pablo lo hace muy claro en los próximos 2 versículos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Por gracia fuimos salvos. Por el amor de Dios hemos recibido lo que no nos pertenecía. Nosotros no hicimos nada para poder merecerlo. Solo fue la obra de Dios. Solo fue la obra de Cristo. Y Él continúa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Podemos ver qué tan maravilloso es el Evangelio de Jesucristo, que en todo su amor y en toda su misericordia vino a esta tierra en forma de hombre para poder vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y para morir esa muerte que tú y yo merecíamos morir. Y Él tomó esos pecados de nosotros, y Él tomó la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir, y en su resurrección Él nos dio la vida eterna, vida con Él. Días después de su resurrección, Él ascendió y Él nos dio la esperanza de poder estar con Él cuando el día llega que Él lleva a su pueblo con Él al cielo. Nosotros estaremos ahí alabándole y adorándole por todo lo que Él hizo por nosotros. Así que, ¿cómo podemos responder a este evangelio? Bueno, creo que la palabra lo hace muy claro. Cada persona que ha sido salvo en Cristo ha sido ahora llamados a hacer buenas obras. Eso que nos dice Pablo, somos hechuras suyas, somos ahora creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo se parece eso? Bueno, somos llamados a vivir vidas para Él. Somos llamados a ser representantes de Jesús en este mundo, para que cada persona que nos ve pueden ver la luz de Cristo saliendo de nosotros, porque Él está en nosotros. Nosotros somos llamados a poder mandar este evangelio a cualquier persona quien está alrededor de nosotros. Yo no sé quiénes están con ustedes hoy día, pero me gustaría que si ellos no han escuchado el evangelio, o si es la primera vez que usted tal vez está escuchando el evangelio, que considera qué es lo que Jesús hizo por usted. Les cuento que muchos de los judíos se quedaron tal como Pablo lo dijo anteriormente de las personas. Es decir, que muchos de los judíos en ese instante con Jesús gritando a Él, crucifícalo, mátalo, muchos de ellos se quedaron en esa oscuridad. Muchos de ellos se quedaron en la corriente del mundo, en la cultura del mundo. Se quedaron alabando y cayendo en las tentaciones de Satanás. Les cuento que esas personas no llegaron a poder ser salvos, porque ellos no conocieron el temor de Dios y ellos no conocieron el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron hacerse necios y seguir la mentira de sus propias justificaciones. Hermanos y amigos, les aviso que eso no es lo que deben hacer. Y no es una cosa que Dios quiere que tú hagas. Es un tiempo para poder ir a Él y decir perdón. Perdón, Dios, por ser pecador. Perdón, Señor, por fallar. Perdón, Jesús, porque yo sé que tú tomaste mis pecados a esa cruz. Mi muerte
a esa cruz y yo sé que yo lo merecía. Señor, ayúdame a creer en ti, ayúdame a vivir para ti y ayúdame a aceptarte en mi corazón. El Evangelio es para que cada uno de nosotros podamos gozarnos, porque son buenas noticias. Y creo que juntos podemos gozarnos en este día por el sacrificio y por el amor, gracia y misericordia que Jesús nos demostró. Así que hermanos, ¿por qué no oramos? ¿Y por qué no damos gracias a Jesús por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él va a seguir haciendo en nuestras vidas? Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder alabarte, Señor, para poder adorarte a través de tu palabra. Señor, te damos gracias que tú nos has recordado de qué tan hermoso es tu Evangelio. Tal vez nosotros no entendemos y nos hace difícil entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder añadir a nuestra salvación. Que no hay nada que nosotros podemos llegar a obtener en nuestras vidas aquí en esta tierra temporal para poder ser salvos. Señor, ayúdanos a ver tu gracia. Ayúdanos a ver tu misericordia, tu poder y lo que tú hiciste en esa cruz, Jesús. Ayúdanos a aceptar, Jesús, que si no fuese por ti, Jesús, si no fuese por tu acción, nosotros no tendríamos la esperanza de poder tener la vida y de poder estar contigo en el cielo, alabándote y adorándote. Señor, te damos gracias por ese sacrificio. Señor, perdónanos si nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros hemos pecado y hemos sido rebeldes contra ti, Dios. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que sin ti, Jesús, sin lo que tú hiciste, nosotros estaríamos muertos. Hoy te queremos darte gracias por esa vida que tú nos has regalado. Señor, oramos que mientras que todos estamos en nuestras casas, que podamos reflexionar en tu Evangelio y cómo ha cambiado cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar, Señor, que había un antes y después en nuestras vidas. El antes fue la oscuridad. El antes fue no conocer la verdad. Y el después fue lo que la palabra dijo, pero Dios. Fue usted interviniendo en nuestras vidas para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas hacia ti, Cristo. Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. Señor, oramos que puedes cuidar sobre cada uno de ellos. Por los que están pasando por situaciones difíciles ahorita. Por los que se han enfermado, Señor. Señor, oro que puedes seguir dando a ellos la fortaleza de poder seguir adelante. Y ayúdanos a recordar uno a otro, Señor, que sea lo que pasa, tú ya nos has salvado de lo peor. Así que, Señor, te damos gracias por eso. Y te damos gracias que lo que nos espera es lo mejor. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar conmigo en este video mensaje de abril 12 de 2020. Sigo orando por ustedes y les extraño bastante. Espero que hoy pueda ser un día de bendición, de servicio, de resurrección, de poder recordar qué es lo que hizo Jesús para nuestras vidas. Y seguimos adelante, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, pero sí algo que me da paz es que Dios siempre tiene un plan para su pueblo y para su iglesia. Y mientras que Él tiene el plan y Él tiene la autoridad, yo creo que no hay nada de que debemos temer. Así que nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Hasta luego.